Bueno, buenas tardes a todos los presentes y a todos los que están por streaming. Muy buenas tardes a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Les agradecemos mucho estar en este observatorio. Ya saben que este observatorio empezó el año pasado y, bueno, pues justamente una de las personas que nos acompaña es el Enrique Guerrero, que va a hacer hoy las veces eurodiputado, como ya le tuvimos, es amigo de la casa ya, y va a hacer las veces de presentador, en este caso, de doña Carmen Calvo, a la que agradezco su participación en este evento. Como saben, este observatorio es sobre el nuevo orden mundial. Pero además, en este mes de marzo, mes de la mujer, queremos también recordar, y lo hemos hecho también hincapié en esto, a todas las mujeres, pues en este mes, que es un mes en general, ¿de acuerdo? Aunque no es solo un mes, tenemos que recordarla todos los días, como ya sabemos todos, pero en este mes hacemos un poquito de hincapié. Comenzamos este ciclo de conferencias con la parte tecnológica, hoy vamos a continuar con la parte política. Mañana tenemos también a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. La semana que viene tenemos también a Sain de Melo, que es vicepresidenta de Panamá, y terminaremos con Rosalía Arteaga, que es expresidenta de Ecuador. Va a ser un ciclo de conferencias muy interesante, en el cual vamos a trabajar el nuevo orden mundial. Y es un poco donde se sitúa este centro universitario de negocios, innovación y tecnología, en buscar estos espacios en los cuales nos comuniquemos, hablemos y nos desarrollemos en este aprendizaje. Desde ya agradezco muchísimo a doña Carmen Calvo y a Enrique Guerrero por su participación. Agradezco a todos los presentes y a todos los que están online. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, sobre todo también los que están online, la pueden hacer a través de nuestro chat para que luego ya saben cómo funciona esta dinámica. Tenemos un tiempo de presentación, después un tiempo de doña Carmen y posteriormente habrá un pequeño turno de preguntas para trabajar estos temas, que siempre se queda corto, porque yo siempre sé que son muchas preguntas, pero bueno, cualquier cosa de estas también tenemos la oportunidad de seguir dialogando, porque bueno, pues la gente que viene aquí son amigos de la casa. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues esta institución me ha encargado que te presentara y aunque una personalidad como la de Carmen Calvo realmente pues, puede encontrar uno mucha información con los medios actuales, pues yo quería resaltar algunos perfiles variados porque la personalidad política, profesional, académica de Carmen es de un tipo complejo, poco habitual en las nuevas generaciones que se incorporan ahora a la política, que suelen tener más perfiles unidimensionales. Carmen tiene inicialmente un perfil académico, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y Derecho Público y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba. En ese perfil académico no solamente ha ejercido la docencia como profesora titular de Derecho Constitucional en esa universidad, sino que ha ejercido también tareas de gestión universitaria, haber sido secretaria general de la Universidad de Córdoba y secretaria también del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Por parte de la política hay dos campos que son, digamos, propios de la política, pero que obedecen a una lógica distinta. El campo de la representación política y el del ejercicio desde el Ejecutivo de tareas de gobierno. Desde el punto de vista de la representación política, Carmen ha sido diputada en el Parlamento andaluz y ha sido diputada, es diputada en el Congreso de los Diputados, actualmente es presidenta de la Comisión de Igualdad y ha sido vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados. Desde el punto de vista ejecutivo, Carmen ha sido también consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ha sido ministra de Cultura en el primer gobierno Zapatero, ha sido vicepresidenta, es vicepresidenta, pero antes de la vicepresidencia que ocupa actualmente de vicepresidenta, que antes de la última que ocupó, quiero decir que era vicepresidenta primera del gobierno
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, había sido vicepresidenta del Gobierno encargada ministerialmente de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Hago hincapié en el hecho de que ha sido representante políticamente a nivel autonómico y a nivel nacional, y ha ejercido funciones ejecutivas a nivel autonómico y a nivel nacional. Desde el punto de vista de la organización política a la que pertenece, ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva Federal encargada de la igualdad. No tengo claro cuál va a ser el enfoque que le va a dar Carmen Calvo a su intervención, y no pretendo en absoluto inmiscuirme doctrinalmente en ello, pero quizá unas pocas palabras sobre el poder como enfoque de la ciencia política. Yo soy politólogo, he ejercido también como profesor titular de ciencia política en la Universidad Complutense, y los que defienden el análisis de la política a través del estudio del poder ponen hincapié en que la reflexión política sobre el poder fue muy anterior a la reflexión política sobre el Estado. El Estado es un fenómeno histórico, limitado históricamente, mientras que el poder, como por otra parte han defendido teóricos como Hobbes, como Platón o como Bertrand Russell, tan distintos, prácticamente forma parte el poder de la condición humana. Y de lo que se trata a través de la política es de enmarcar el ejercicio de ese poder. El ejercicio de ese poder se puede plantear desde perspectivas muy distintas. El ejercicio en la función ejecutiva, es decir, la política como ejercicio del poder, pero también la política como control del poder y también la política como redistribución del poder. Desde una perspectiva progresista, que tanto ella como yo compartimos, y seguramente la mayoría de la gente que nos acompaña, una política realmente avanzada debería ser aquella que es capaz de redistribuir la propiedad en el sentido de los bienes comunes, los bienes públicos, el saber y el poder. Es decir, la capacidad de pervivir en unas condiciones dignas de la condición humana, el poder conocer e interpretar la realidad y estructurar tu propia biografía a través del saber, y el poder participar públicamente a través de la distribución del poder. Y dicho todo esto, que ya a lo mejor es más de lo que tenía que decir, Carmen, tienes la palabra. Buenas tardes, rector, director y querida Eva y querido Enrique. Me dirijo a vosotros de esta manera porque somos compañeros de viaje y conviene que en nuestro país, 45 años después, seamos capaces de mantener con transparencia, con sinceridad y con nobleza lo que somos ideológicamente. Me da mucha alegría porque me reencuentro con Enrique, que trabajamos un tiempo también juntos, y con Eva también, de otra manera. Como diría un cursi, gracias por sacarme de la zona de confort, pudiéndole poner la palabra confort a la política en este momento, pero sí es verdad que lo agradezco porque me saca de ese espacio cada día más complicado y ciertamente correoso en el que se está convirtiendo el ejercicio de cualquier cargo público, y me trae a un tipo de reflexión que forma parte, como decía Enrique, del tuétano de mi vida personal, de mi vida intelectual y de mi vida académica, casi a partes iguales con la actividad política. Lo cual es una buena receta porque, tú lo decías Enrique, apuntabas la entrada muy pronto en los cargos públicos, una cosa que se promociona por simple moda. Yo no la recomiendo en absoluto. Yo creo que a los cargos públicos hay que ir pertrechado de madurez personal, con camino andado,
casi como el cuento aquel de Garbancito, con los garbancitos para poder también volverte y además ejercerla también con la tranquilidad que te permite, que no es una profesión, sino una pasión, en mi caso, que tratas de ejercer de manera profesional, pero sin olvidar que está de una manera completamente libérrima, que es en mi caso en concreto. Me resulta muy interesante poder hacer reflexiones en alto, compartidas con un auditorio ciertamente cualificado aquí, los que nos vean, y en una saga, como bien decía el director, con una saga de mujeres que hemos ejercido poder y que hemos ejercido poder después de un larguísimo camino de estar vetadas como sujetos en el espacio público, en el espacio político, en la conversación de la historia y finalmente arribando al siglo XX y al siglo XXI ejerciendo autoridad y poder, las dos cosas que son bien diferentes. El poder lo estamos alcanzando con muchas dificultades, la autoridad nos queda todavía bastante más lejos, tengámoslo claro, y yo creo que en ese sentido poder tener a mujeres que han ejercido los cargos públicos y el poder para reflexionar conjuntamente es una fórmula bastante interesante de hacer academia, de hacer trabajo educativo. He querido hacer esta distinción, y claro, Enrique, tú vienes también del oficio, tu área y la mía somos primos hermanos, vosotros estáis en el lado más teórico y nosotros estamos en el lado un poco más duro porque tocamos el derecho y por tanto tocamos la normatividad de todas las ideas que funcionan más o menos en el aire. El poder ciertamente es una energía, literalmente es una energía de la que disponemos absolutamente todos, no podría ser posible la propia existencia sin tener autoconciencia de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer y en cualquier caso de lo que te atreves a hacer en un espacio compartido que es el espacio público. Cuando yo le explico algunas veces a mi niño que nadie está carente de poder, a veces se lo tengo que remitir incluso a las relaciones personales. Baste que se reúnan dos personas para que una de ellas, por alguna razón psicológica, sociológica, soterrada o explícita, tenga más poder que la otra y haya que organizar un pequeño núcleo de convivencia entre ellos dos. Esto ya lo decía Locke cuando nos animaba a las mujeres en su segundo tratado del gobierno civil, cuando nos animaba a las mujeres a que pusiéramos rumbo a la ruptura de una institución como el matrimonio y que nos adentráramos por el camino de proponer, por ejemplo, el divorcio como fórmula de terminación de un contrato que él consideraba que era el contrato en el que los hombres y las mujeres organizan el espacio más básico de la vida, pero donde él decía que había una verdadera organización política, donde había un jefe, que era lo que en el derecho civil español hemos llamado el cabeza de familia, el pater familiae, donde la mujer quedaba organizada políticamente en el sometimiento a esa estructura. Locke tuvo una visión importante del asunto por cuanto significó una institución que no estaba señalada como institución política, como una verdadera institución política donde las mujeres éramos ordenadas políticamente en clave de subordinación. Por lo tanto, el poder es una facultad que además en estos momentos actuales, curiosamente, conforme ha ido creciendo a lo largo de la historia para pasar al gran espacio público y a ordenarla públicamente, y con mucha complejidad, como pasaré luego a comentar, curiosamente en estos momentos donde la intensidad del modelo democrático, la preservación de los derechos políticos para ejercer la ciudadanía a partir del propio poder político, curiosamente estamos debilitándola de una manera sociológica que a mí me resulta extraña. Hemos colocado en el frontispicio de lo que es deseable una especie de enaltecimiento de la víctima y de la victimización de todo. Casi todo el mundo en las sociedades modernas quiere ser víctima de algo, lo cual supone despojarte del poder que tiene. La víctima está en una posición débil, está despojada de poder, bien porque se lo arrebatan o bien porque ella se despoja, pero en cualquier caso, ser víctima
a lo largo de la historia era una situación que se solía vivir de manera muy solitaria en privado y como un deshonor, y la sociedad moderna ha conseguido transformarla en todo lo contrario. Está prestigiada la situación de la víctima y también está prestigiada esta otra situación que nos hace que el poder desaparezca, que es lo que yo denomino en términos muy coloquiales el sinculpismo. Yo no tengo la culpa de nada, la culpa tiene que estar en otro sitio menos en mí. Se puede colocar en las instituciones, pero si no se coloca en las instituciones o en los cargos públicos, se puede colocar en cualquiera menos en mí. Estos son dos talones de Aquiles importantes en la referencia del poder como energía personal, porque si tú no tienes culpa de nada, es evidentemente porque no tienes poder de hacer nada. Todo lo que ocurre en ti no lo haces tú, te lo hacen a ti y tú te quedas nuevamente, como en el caso de la víctima, en una situación bastante debilitada. No acabo de entender muy bien, por más que leo y leo sociología, no derecho, no acabo de entender muy bien porque en pleno siglo XXI, año 23, cuando la democracia, no solamente en mi opinión, no está debilitada, que esté contestada no significa más que el proyecto es boyante y que no tiene vuelta atrás, con todas sus luces y sus sombras históricas, no acabo de entender cómo en una situación política de esta naturaleza el espacio psicosocial, personal y colectivo que se trabaja justamente es el del fenotipo de un ser humano que no quiere tener responsabilidad, que echa la responsabilidad de los balones fuera y que además la sociedad enaltece continuamente el perfil de la víctima. Creo que esto, ahí sí encuentro más peligro para la democracia que en algunas cosas que son muy visibles. Todos hemos visto cómo ha habido ataques a instituciones, por cierto, muy determinantes para entender la democracia en términos históricos, como el Capitolio, como las instituciones de Brasil, que yo creo que al fin y al cabo han sido grandes suertes, entre comillas, dentro de la tragedia, y yo creo que el presidente Lula ha salido muy bien en la andadura de este nuevo periodo que tiene, gracias justamente a esa convulsión que puso el foco en un lugar donde la propia sociedad brasileña reacciona. Dicho esto, que me parece que es lo que todos los clásicos han considerado el origen de la propia posición vital, creo que es además el origen de las grandes líneas en las que la política ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Si todos tenemos poder, resulta relativamente fácil, teóricamente, a lo largo del tiempo, desde luego desde Aristóteles para acá, decir que todos podemos ser iguales. Podemos, hasta llegar a formular de manera rotunda, a partir de los periodos revolucionarios de Francia y de Estados Unidos, que radicalmente la igualdad es el gran principio de desarrollo del humano. Es fácil decirlo, entre otras razones, y apoyándome en Bobbio, es fácil decirlo porque Bobbio ya hablaba de la parte alicuota de poder que tenemos todos para articular la democracia, pero sobre todo porque teniendo todos esa capacidad reconocida que requiere además luego en democracia un ejercicio de activación a través de todos los derechos reconocidos, pero particularmente de los políticos, estamos muy cerca de reconocernos una naturaleza parecida. Eso es el poder. El poder, evidentemente, precede a las estructuras de gobierno, precede al Estado, precede naturalmente al concepto de política al que ha evolucionado la propia democracia, pero el poder es esto. Es esto y además implica el reconocimiento en su elemento más básico del elemento fuerza, del elemento definitivo en el momento de crisis de imposición de uno a otro, o de unos sobre otros, o de unos sobre otros, lo que llevó, como todo el mundo sabe, a formular al propio Weber, que era realmente el Estado, el monopolio de la capacidad de reacción física que tenía el Estado en nombre de todos los demás. Esto el derecho lo resuelve bastante bien, porque lo resuelve bastante bien cuando se da el gran salto en el que se dice la venganza está prohibida, porque es el poder en bruto, la venganza está prohibida porque la venganza le va a corresponder al Estado cuando el Estado tenga que reaccionar para restablecer desequilibrio y justicia llegado al mundo. En fin, esa es la historia del poder que hasta los albores de la Revolución Francesa
básicamente es la historia del reconocimiento de la naturaleza que el poder tiene en términos personales y colectivos, y por otro lado, el hilo conductor del poder como una facultad determinante de lo humano, que está conectado con la religión, que está conectado con todas las religiones, y desde luego lo que entendemos por Occidente está conectado con una especie de voluntad de Dios para hacerse presente en el poder terreno y ejercerlo a través de toda la historia que conocemos del poder, donde las monarquías son por origen divino, incluso las monedas que todavía quedan por ahí de la dictadura de Franco. Franco en esa moneda era caudillo por la gracia de Dios, es decir, hay una conexión del poder como parte de la naturaleza y del poder conectado con algo que se nos escapa a nuestras propias manos. Es el momento en el que la racionalidad entra en la política, en el que se rompe ese eje, el poder es humano, la religión se separa de la política, como todos sabemos, a partir fundamentalmente de todo el movimiento que implica el Renacimiento, y a partir de ese momento, si me lo permiten o si me lo permitís, lo diré en términos muy coloquiales, la humanidad se encuentra con un marrón importante. Porque el poder ha sido organizado por Dios con sus delegaciones en la tierra, llámense faraones que directamente se consideraban dioses vivientes, hasta quien es caudillo por la gracia de Dios, pues tiene una posición incontestable, Dios lo quiere, ¿no? Pero cuando la racionalidad entra a desentrañar la idea del poder, que es cuando, en mi opinión, aparece la política, la idea de la política, no porque no exista la idea de la política antes, sino porque aparece la idea de la política que a nosotros nos interesa para hablar de los sistemas actuales, es cuando la humanidad tiene un grandísimo marrón porque tiene que organizar. Y lo tiene que organizar con sus propios criterios, lo tiene que organizar con arreglo a sus propias herramientas y no tiene precedente ninguno de organización estrictamente terrenal del poder, porque no tiene ya ningún vínculo mágico ni esotérico acerca de lo que es y de para lo que tiene que servir el poder. Es el momento en el que irrumpen las grandes ideas de las que todavía somos deudores, herederos, y aviso a navegantes para quienes piensen que están superadas, que sepan que no, que lo que nos queda es la segunda, la tercera, la quinta y la séptima fase de seguir construyendo una sociedad más igual, donde la libertad sea el producto de la igualdad de todos, y la trenza que construye semejante par de motores de lo humano tiene que ser la fraternidad, como establecieron los franceses, expresión que me gusta bastante más que la de la solidaridad. En ese sentido, entra la racionalidad, porque hay que ordenar con arreglo a criterios fríos, objetivables, compartibles por todos, teniendo en cuenta la posición de diversidad en la que nos podemos encontrar, no solamente para abordar el asunto, sino desde las propias ideas distintas que tenemos. Y ahí es donde se produce una separación entre el poder y la política, el nacimiento del Estado moderno en términos de Estado representativo, es decir, donde el origen del poder es el pueblo, y el fin del poder son los derechos del pueblo, es decir, hay un alfa y un omega perfecta en cómo se organiza el propio poder. Entra la idea de la racionalidad porque la racionalidad nos obliga a tener argumentos, entre otras razones porque los podemos tener distintos, los tenemos que compartir y los tendríamos incluso que negociar. Nos obliga la idea de la racionalidad a la coherencia entre lo que dices en el uno y entre lo que vas a sostener en el quinto, con lo cual trazas un camino. Cuando Enrique apuntaba, nunca me lo habían dicho, la separación de mi currículum entre esos dos poderes, claro, es absolutamente racional dividir todo esto, porque el poder primitivo es el que nace directamente de la soberanía. Es el que debe decidir en última instancia, pero es que en el sistema democrático es así. La ley que te aplica una jueza ha recorrido el camino correcto de la racionalidad. Ha sido primero una mayoría votada la que puede formar un gobierno que lleva a su vez al órgano de deliberación, que es el Parlamento, la ley,
que definitivamente es la que entra en vigor para que acabe siendo aplicada a tu caso concreto mediante una sentencia. Eso es un camino absolutamente maravilloso de racionalidad, donde a ti te llega, aunque no te des cuenta, exactamente el poder que tú has ejercido. Convendría insistir mucho en esto porque yo creo que ha habido muy poca pedagogía de la democracia, de cómo funciona la democracia, de tal manera que tenemos debates completamente locos, absurdos y verdaderamente destructivos acerca de esto en los últimos tiempos. Lo tenemos que organizar partiendo el poder que estaba absolutamente hecho un núcleo. El poder absoluto de las monarquías absolutas o de las dictaduras de todo tipo es un núcleo. Lo que hay en este momento en Israel montado con la idea de controlar por parte del Ejecutivo el judicial de esta manera pone de manifiesto cómo hay un cierto peligro continuo a volver a reunificar. El poder en bruto, que es el poder personal, que puede terminar en una situación tan extrema de tragedia como que te asesino porque no me entiende o porque no quiere hacer lo que yo digo, es en bruto y en términos unipersonales, se produce también en términos colectivos, mediante las fórmulas que hemos visto a lo largo de la historia o mediante las fórmulas dictatoriales de todo tipo que hemos visto y que seguimos viendo y a la cual evidentemente se puede derivar.